pensar y también para trabajar, pues, para no hacer las cosas a la rápida. Oye, Iván, y mira, justo siempre hemos conversado, pero ahora tener la oportunidad de hacer una entrevista así, a mí me interesaría saber, cuando te fuiste a Estados Unidos, cuando te fuiste a Nueva York, también te fuiste en un formato que, como todo el mundo que se va un poco a Nueva York con esta idea de lograr un sueño americano y resulta que el 2020 a nivel mundial por el coronavirus y las crisis que tienen los diferentes países, parece ser que ese sueño americano, como nación estoy hablando, como estereotipo que vende Estados Unidos, está un poco en crisis. Entonces, me interesaba que es un poco la primera pregunta es, cuando te formaste acá, fuiste a los Sagrados Corazones de la Alameda, fuiste a la Católica, tu papá era profesor universitario, tu mamá hacía los arreglos eléctricos y tu papá dibujaba cómics contestatarios de dictadura, vivían en Cerrillo, eh, y te viniste a Estados Unidos y lograste hacer una carrera profesional importante. ¿Cómo veis? ¿Cuáles son las cosas que rescatáis de esa época y cuáles son las cosas que en medio de la crisis hay que desechar del modelo americano, por decirlo de alguna manera? A ver, yo creo que lo más importante que yo creo que apare- aparece, o sea, a uno le aparece, llega así como un toque divino, es haber crecido en condiciones no de extremo lujo, ¿cierto? Entonces, cuando haber pasado por un colegio ya, un colegio católico, pero normal, o sea, un colegio que está en la Alameda, que uno en los años 80, me acuerdo todos los martes había que salir corriendo por las protestas, o sea, o uno salía arrancando o del guanaco al tiro ahí, porque el guanaco pasaba tirando agua fuera del colegio. Y, o bien esperar adentro encerrado hasta, no sé, hasta las 4 de la tarde cuando ya todo se calmaba. Obviamente lo mejor era salir nomás y Y vamos a correr. la guerra, claro, y correr, que era como el clásico. Y además imagínate, uno tenía 15 años cuando pasaban esas cosas, o sea, súper chico también. Claro. Uno se lo acuerda, se acuerda de esas cosas como con más madurez, pero en el fondo uno era súper chico. Y bueno, todas esas como experiencias, así como tan extremas, ¿cierto? Después, después cuando uno se enfrenta como a la vida profesional, ahí es cuando vuelven todas esas cosas y uno ya más o menos sabe cómo empezar a empezar de cero, ¿no? Porque, porque ya he pasado por situaciones en que las cosas ha sido complicadas y hay que, no sé, ayudar a la familia, que hay que saber cocinar desde chico, cualquier cosa, o saber cómo moverse en la calle. Que eso es como bien importante también, ¿sabe? Tener esa actitud callejera de saber cómo relacionarse con la gente en la calle. Y bueno, y no pasar de no ser prepotente, ¿cierto? Mantener una humildad generosa. Todas esas cosas yo creo que se aprenden, no se aprenden en el colegio. Y, y bueno, y todas esas cosas yo creo que a mí me sirvieron mucho cuando me fui a vivir a Nueva York, que es una ciudad tan ruda como Santiago, digamos, mucho más grande, pero la rudeza o digamos lo árido es muy parecido, porque, porque enfrentarse una al cambio de idioma y el otro como a la, al día a día de la calle. O sea, uno se enfrenta con gente en la calle que del mismo nivel socioeconómico que en Chile. No, ya, ok, viven en Estados Unidos,
pero el nivel de educación es el mismo, y el nivel cultural es el mismo. Y esa era como la idealización que yo tenía un poco de Nueva York cuando me fui a Nueva York, o cuando fui por primera vez, en que pensaba que todo el mundo sabía de arte. Y nada es claro, porque como uno lo ve desde afuera, que los museos son grandes y la gente tiene acceso a ir a Y hay ver. como una economía, como que hay un sistema gigantesco andando. Claro, entonces uno viviendo en Chile, muriéndose de ganas por ir a ver todos esos museos, y llega allá y nadie va a los museos. Y al final yo me di cuenta que la, la gente que venía de Chile era lejos, mucho más culta que la gente que vivía en Nueva York, y saber, además, no solo saber de arte americano, sino que uno tenía un bagaje gigante. Imagínate, así como saber A artistas. pura revista, a pura biblioteca. Bueno, pero claro, pero además, eso es como la sed por conocimiento que uno tiene al venir de un país más pobre, ¿no? Claro. Entonces uno está pendiente, o sea, es lo mismo, yo me doy cuenta, y esa actitud no ha cambiado en Chile para nada. Yo cuando vuelvo a Chile de visita, la gente me pregunta, viste esto otro, escuchaste esta música, supiste de esto? La gente en Chile sabe mucho más de Nueva York que de Chile. Entonces, yo creo que yo sin darme cuenta, así es como yo llegué a Nueva York, con todo ese conocimiento de Nueva York o del arte internacional. Y entonces, creo que me sentí bien posicionado cuando llegué, por lo menos en el sentido profesional, así como que no llegué como un guasito, ¿no? Al contrario, sabía más de lo que creía. ¿Y cómo han sido estas 2 décadas ya, no? Más de 20 años viví. ¿Cuándo te fuiste? ¿El 98? ¿97? 97. Y antes, 97. y fuiste asistente de Eugenio Ditbor antes de irte, ¿no? Fui asistente de Eugenio bastante tiempo, sí. ¿Cuánto A tiempo? ver, desde el año 93 hasta el 96. Sí. ¿Y cómo fue trabajar con Eugenio? Bueno, él también te pelaba un poco el cable de viajar, ¿no? Siempre ha tenido esa obsesión por los viajes, Eugenio. Claro, claro. Bueno, a ver, ¿cómo fue? ¿Cuál es la pregunta entonces? O sea, poca gente sabe que tú habías sido asistente tanto tiempo a Eugenio en un periodo de Eugenio bastante productivo, con muchos encargos, muchas exposiciones internacionales. ¿Cómo fue la experiencia de estar en la universidad antes de irte a Nueva York, de trabajar con alguien que tenía una producción de obra en ese momento con varios continentes? Claro. Bueno, de partida fue como el mejor complemento para entender cómo funcionaba ser artista, ¿no? Es que quizás también eso ayudó mucho para que cuando yo me fui, yo ya había hecho mi práctica en el fondo. Entonces estaba listo para saltar a empezar a trabajar solo. Entonces, imagínate que la primera cosa que me compré cuando llegué a Nueva York, o de las primeras cosas así propias, me compré un fax. Porque Eugenio trabajaba con fax, obvio, antes de la internet, po. Sí, po, era Exactamente, antes pre-internet. pre-internet. Entonces yo llegué y yo decía, bueno, tengo mis exposiciones, voy a mostrar mi trabajo, necesito un fax. Eso es totalmente enseñanza del maestro, Ditborniana. bitboniana, tener un fax. Y ocupar agenda y reloj, que era como... Claro, total, total. Hasta ahora ocupo agenda, sí, es verdad. No, bueno, eso como la actitud, digamos que el orden de trabajo es lo que quizás la mejor enseñanza, ¿no? Llevar bien los archivos, a pesar de que cuando yo empecé a trabajar para Eugenio, Eugenio no tenía los archivos ordenados, o sea, yo le ordené los archivos.
Es como que yo aprendí a hacer archivos haciéndole los archivos a él. Claro. Entonces, Porque era Eugenio tiene un mal de Diógenes, en el fondo, así como... un artista. Una... Llega y tira, otros le ordenarán la ropa sucia, Claro, exactamente. ¿cierto? Bueno, pero después lo otro fue hacer obras con Eugenio, hacer su obra. Entonces, Trabajar en el fondo con una obra que luego iba a ser expuesta en un lugar, en un museo, ver cómo se claro, preparaba. claro. Pintarla, hacer los puntitos, cortar los paños que se van a hilvanar, ¿Fuiste, llevarlo. fuiste al taller de serigrafía, a hacer serigrafías también? Sí, sí, claro. No me acuerdo cuál era, pero era en Bellavista. Ah, sí. Creo que era Cromañón, no me acuerdo. Sí, pues. Sí, En Santa Filomena, sí, Cromañón. sí, 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 ese era, sí. Y mandar a llevar a escribir los sobres, o No, sea, pero también entendiste el circuito del arte de una manera muy rápida también. El trabajo de Eugenio te permitía entender qué significa enviar, el shipping, los tiempos, los catálogos. Una cosa que regularmente en Chile no pasa, que en Chile los artistas van con sus carpetas a pedir exposiciones. No es que las instituciones inviten artistas, como pasa en otras partes, ¿te fijáis? claro, claro. Entonces, el training de Eugenio en ese momento era alto, tenía harta demanda, me refiero. Harta demanda, sí. Yo creo que el era como, sí, no, era así todo el rato, pero en ese minuto que fue interesante también, yo creo que el minuto que él estaba viviendo es que quería volver a exponer en Chile. Y en ese minuto, yo cuando terminé de trabajar con él, estábamos preparando la exposición del Museo Bellas Artes. Ah, del 98, claro. Claro. Y ahí yo no participé, o sea, yo me acuerdo que participé entrenando los instaladores. Era Que como una aprendieran especie, a colgar las pinturas aeropostales. sí, sí, como entrenar así como una especie de grupo de sobrevivencia. Sí. Era como Además que una enseñar a exposición instalar, gigante. claro. Entonces había que enseñarles cómo a respirar cuando estaban agarrando las pinturas, los movimientos específicos, El un concepto, pliegue, un concepto que ocupaba Eugenio que se llama el gloglo. que cuando la pintura quedaba así, cuando Claro, no podía claro. quedar como tambor. No, 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 no. Eso Esto es imposible, había que reprobado. regular el gloglo. Sí. Claro, exactamente. Tú has hecho obras bien políticas. Hay varias obras que están en tu carrera, desde La escalera de criminales, que parte en el 2005, o el proyecto que ¿Dónde están?, que hicimos en Matucana 100 en el 2007 respecto a los torturadores como los criminales respecto a los derechos humanos. Pero también hay hecho proyectos comerciales, también hiciste un reloj para Swatch. O sea, tú tu trabajo tiene una versatilidad muy grande. ¿Cómo te veías a ti mismo en eso? Teniendo que estar a veces vendiendo obras a multimillonarios y otras veces rescatando historias respecto a crímenes de la dictadura. Yo creo que hay que aprovechar los momentos para poder meter las ideas que son totalmente no decorativas en un mundo que solamente se dedica a la decoración. Aunque te compren, o sea, a mí muchas veces varias gente ha comprado obras porque son de un color que les gusta, pero después de que les cae la teja de qué se trata la obra o de cuál es el cuerpo de obra del que proviene, me han dicho la gente, yo no, así, Iván, yo no tenía idea de que tu obra se trataba de esto. Entonces, yo creo que hay que aprovechar todos esos minutos en que aparece alguien que no tiene tanto conocimiento del arte como lo tenemos nosotros, y si está interesado, y si te tiende la mano, yo creo que hay que tomarla, de todas maneras, porque hay un punto ahí que es como aprovechar ese instante para
entregar el conocimiento artístico. Pero, Porque, porque si, mira, o sea, lo que yo creo, hacer una, ser parte de una bienal es un gran honor como un artista, pero ahí queda. O sea, la cosa es como la bienal del 2002, del 2004, del 2006, 2008, y van quedando como capítulos cerrados, ¿cierto? mm, Por lo menos eso es lo que yo me he dado cuenta siendo testigo de lo que va pasando. Y que además las bienales obviamente cumplen un papel político dentro de la ciudad y de los países, o sea, son también, no digamos que una bienal es un acto puramente artístico, hay una entrega comercial fuerte. Eh, entonces, pero cuando aparece una persona que no tiene nada que ver con el mundo de las bienales y te dice, te quiero comprar una obra porque la quiero poner en el lobby de mi empresa. Y yo creo que esos son los mejores momentos, que aprovechar para meter arte y a meter ideas donde jamás entrarían si ese empresario loco le gustó tu trabajo. Y ahí entra el tipo, la gente que trabaja en esa empresa, que nunca han tenido relación con arte. Está el tipo de la recepción, que está totalmente aburrido, pero ¿qué pasa? Está 8 horas viendo tu trabajo. Entonces empezáis a penetrar en otro mundo. bueno, otra cosa que queríamos hablar, eh, yo creo que el proyecto de los que te conozco, el proyecto más político, como a una escala gigantesca o más grande, fue ese proyecto que hiciste en Matucana 100 en el 2007 que se llama ¿Dónde están? Eh, yo he visto que has publicado algunas veces esa exposición en otros catálogos y todo, pero ¿cómo miráis ese trabajo en el tiempo? Porque también el estar metido en la producción de obras de feria, también hay un cierto tamaño, también hay unas ciertas limitantes respecto a lo comercial que proyectos emblemáticos como el de Matucana, en que son un site específico y que tiene otra índole. ¿Cómo miráis ese proyecto ahora? ¿Cómo lo has mirado en el tiempo? Primero que todo, es importante que cada vez que uno, digamos que si uno está lidiando con la máquina comercial y además está interesado por hacer proyectos que son de una consistencia intelectual mayor, em, yo creo que hay que como lidiar con la máquina como una forma de que te va a dar los fondos para poder hacer ese tipo de proyectos que son mucho más importantes, ¿ya? Que te va a dar una seguridad económica en que podéis decir, bueno, ahora me voy a ir a trabajar a Chile por 2 semanas y tengo la plata para poder seguir alimentando a mi familia porque vendí esta hora en la feria y vamos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, es casi como tener una pega, un trabajo que te da una seguridad económica para poder eh, hacer cosas que son invendibles, ¿cierto? Claro. Y que también muchas veces las instituciones tampoco tienen el dinero para pagarle al artista para hacer el proyecto. O sea, quizás en Matucana hubo auspiciadores y tuvimos la posibilidad de producir la obra, y, pero otras veces no hay nada. Entonces, pero es importante como hacer proyectos en que uno tiene que pagar la producción, ¿cierto? O bien hacer proyectos en que la producción es mínima y ahí vuelve un poco la idea de esa versatilidad también que tiene que tener uno como artista. También hay que adaptarse a cierto como situaciones. Uno no siempre puede llegar con la caja minimalista perfecta en una caja de madera que viene desde Estados Unidos y que, ¿me entiendes? O sea, eso no todo el mundo puede sostener esa economía. Entonces, em, yo creo que lo
lo más interesante que pasó con el proyecto de Dónde están es que completamente para mí es como una especie de obra visionaria de lo que terminó siendo el estallido social, porque digamos que ha sido como de las pocas obras quizás que se han hecho en Chile en que ha atacado el establishment de poder post dictadura. Y siempre se ha hecho un ataque, crítica digamos, del poder desde una posición de la víctima, o revalorizando a la víctima. Entonces, en este caso, como sabemos, no, a quien estamos, a quien estamos atacando es al victimario, ¿cierto? Entonces, eso realmente, socialmente, solamente se está haciendo ahora en Chile. Hasta antes no, digamos que se hablaba de los efectos de la dictadura en la población, ¿ya? Entonces, cuando fue, cuando fue la inauguración, por ejemplo, de Matucana 100, una estudiante, se me acercó y me dice, que fome tu obra, que lata, ¿por qué eres tan pegado con la historia del pasado? ¿Por qué no miras adelante? Entonces, finalmente, eh, aunque en ese minuto uno no se daba cuenta, obviamente, lo que estaba haciendo, porque claro, uno está experimentando, ¿no? Uno totalmente trabajando con los sentidos. Y, y después darse cuenta que ahora que es como un factor, o sea, es como para mí una obra muy fundamental en lo que significa o cómo entender la idea de la crítica a largo plazo, y no como la crítica de corto plazo como de un activista, ¿no? Que podría ser el trabajo, no sé, que ya lo hemos hablado antes, de las tesis, que es súper eh, preciso, súper eficaz, y, pero digamos que dura ese minuto y se entiende el valor de la intervención en ese minuto. Cuando hicimos Dónde están en 2007, realmente no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y esas cosas eh, se van armando, decantando en el tiempo y después crean su efecto social por sí solas, yo creo. Mm. Sí. Oye, y también en esta idea inaugural que de la muestra de Matucana con este nivel, y que yo me acuerdo ahora en relación como decís tú, al estallido, también fuiste el primero en inaugurar, a propósito de la crisis social, estoy hablando, esta primera política pública que se hizo el año 2009 respecto a que Chile por primera vez tuviera un pabellón en Venecia, que era un momento donde se presionaba o se luchaba. Chile había alcanzado grandes niveles económicos, era un país bien pujante en ese momento, en el 2009, y lo único que nos faltaba como envío nacional era participar en una bienal de esa envergadura como país, y ojalá con pabellón propio y no en el pabellón de Lila de los latinoamericanos, que era como funcionaba antes. Entonces quiero saber primero cómo fue tu experiencia de ir a esa edad, el 2009, en apoyar en el primer envío a la Bienal de Venecia, mostrar las piezas y qué repercusiones tiene y cómo veís esa política cultural ahora respecto por ejemplo, la bajada de Chile de Arco o de la supuesta invitación de Arco 2021, etcétera. A ver, bueno, son como cosas que se van armando, ¿no? De a poquito, van decantando. Yo recuerdo que yo estaba, para la Bienal anterior, la del 2007 de Venecia, yo estaba preseleccionado de alguna forma.
y no, finalmente fue otra artista, creo que fue Mónica Bengoa, no estoy Ah, sí, seguro. fue Mónica Bengoa. Claro. Entonces, em, después yo quedé como ahí, como en la lista de espera de alguna forma, y después lo que ocurrió muy importante fue de nuevo la ¿Dónde están? El 2007, y eso dio un gran puntapié para que la gente que organizaba el envío chileno a la Bienal de Venecia eligiera al artista. Y esa fue una exposición clave de que por qué a mí me eligieron. Entonces, porque eso, aparte de ser conceptualmente era muy sólida, había un manejo del espacio totalmente radical de cómo apoderarse de un espacio arquitectónico. Entonces, yo creo que gracias a esa exposición fue que yo di el salto para ser invitado a Venecia. Ahora, yo creo que también fue muy importante de que ese primer, digamos, artista que va al pabellón nuevo sea un artista que está justo en ese minuto de la carrera en que está comenzando ya digamos, ¿cómo se puede decir? Como movimiento internacional de circulación, Uy, ¿ya? claro. Pero no lo digo porque es porque las bienales son como parecidas a las ferias de arte, ¿no? Son como lugares donde va todo el mundo a buscar la novedad, ¿ya? Lugares de visibilidad, que parece ser que ya no van a ser tan así después del coronavirus, pero en esa época todo el Bueno, mundo recurría a esos eventos. claro, igual que, por eso te digo, igual que las ferias de arte. Lo que pasa es que son los espacios para mostrar la obra son más grandes, pero las obras también están a la venta, sin que nadie lo sepa, ¿cierto? Claro. Están los galeristas con que uno trabaja, están ahí detrás, apoyando la producción de las obras. O sea, no digamos que es muy distinto a una feria de arte, para nada. Digamos que están al mismo nivel de producción y de, De visibilidad. no solo de visibilidad, ¿cómo se dice? De objetivo, ¿ya? Yo creo que tienen el mismo objetivo. Y entonces, digamos, yo estaba en una posición muy buena en ese sentido, tenía todas como las condiciones que había que tener para tirarse ese piquero, ¿cierto? Eh, es que me acordé de esa obra que el 2006 hiciste una obra donde ocupáis esa canción de Facundo Cabral, que se llama, que dice no soy de aquí ni soy de allá. Sí. ¿Cómo veía esa obra en relación a todo lo que está pasando ahora con el cierre de la frontera, con tú mismo emigrando a Connecticut en vez de estar en Nueva York, como esta idea del forastero, de finalmente lo que va a pasar con el coronavirus? Y por eso te pregunto en esa obra respecto a la canción de Facundo Cabral, ¿va a pasar que va a haber un recogimiento económico y va a haber una discriminación o un límite con los migrantes y con las políticas migratorias? Eh, ¿Cómo leí ese trabajo y respecto al contexto actual? Por ejemplo, a ver, ese trabajo, lo lindo que tiene esa canción es que se trata de sobrevivir con nada. O sea, llegar a la máxima precariedad y ser astuto e inventivo con lo que va encontrando en el camino. Y bueno, y eso era un poco volviendo a lo que hablamos cuando comenzamos la conversación, es que eso es lo que la gente digamos, del primer mundo nunca ha estado enfrentado a esa, A esa precarización.
claro, ya esa situación en que hay que comenzar a ocupar lo que te está quedando en la casa. Y ya no es como salir a comprar al supermercado, sino que digamos que no hay supermercado, digamos que no hay nada. A ver, ¿cómo construimos una casita en el patio para poder seguir trabajando? Y esta canción se trata de eso, porque es un personaje que quiere volver donde nació, pero no tiene cómo volver. Y después cuando vuelve, nadie lo reconoce. Entonces es como cada vez se tiene que volver al cero, empezar de cero, empezar de cero, empezar de cero. Y entonces esa es como una enseñanza bien, bien interesante. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos para volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y también las señoras, saltar paredes y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me gusta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Yo conocí esa canción a través de una versión de Julio Iglesias, que es como más corta. Y, y eso también es como, ahí es es cuando uno aprende la lección de que todo se puede comercializar. Entonces, es como una canción que es del folclore latinoamericano, de la identidad, pero más profunda de lo que es el latinoamericano, pero llega la toma Julio Iglesias y la convierte en una canción romántica, super hit. Es como que ya, así es el capitalismo, ¿no? Claro. Una última pregunta tiene que ver con la creación y el desarrollo y el avance de una cosa de tu sello de música, Whistle Record, que tiene que Sí. ver con, hay un rescate de material, de autores, para mucha gente que no conocía esas bandas en los 80 y en los 90, es como una sorpresa que aparezcan discos como Maestro, o como Álvaro Peña, o como Las Cleopatra, o como la Cholita Sound, el Poplo Nutria. Hay editado a muchos amigos y muchos
como catálogo bien under de la escena chilena. ¿Por qué has hecho eso? ¿Cuál ha sido tu interés? ¿Qué te ha movido? Mira, hay una cosa fundamental, bien como autobiográfica, cuando hablábamos de salir del colegio corriendo a los 15 años, ¿cierto? El acercamiento, o sea, lo que crecí en una familia artística, ¿cierto? Pero por alguna razón, lo más político y radical, digamos, que comencé a ver y a descubrir fue la música chilena del tiempo de la dictadura, ¿ya? Entonces empezó a haber como una especie de obsesión de coleccionismo por demo de banda under, ¿cierto? De la mitad de los años 80 para adelante. Entonces tenía muchos amigos con los que intercambiamos cassettes de bandas chilenas principalmente. Y hasta ahora yo tengo todos esos cassettes guardados. Y uno de esos cassettes era de los Pinochet Boys, o sea, eran las dos canciones de los Pinochet Boys que yo las escuchaba desde ese tiempo, o sea, desde el año 87. Pero nunca conociste a Miguel Conejero, la conociste de viejo después. Claro. Después, claro. Entonces, no tuve, o sea, digamos que yo tuve como una especie de despertar al arte, así como a la idea general de lo que significa ser artista, a través de la música. Entonces, y no a través de lo que estaba en contacto en mi casa todo el día, que era el dibujo y la pintura. De hecho, cuando yo quería como comenzar terminar la universidad, o sea, terminar el colegio, y yo no quería ser artista tampoco, quería estudiar como diseño teatral. Eso me interesaba mucho más porque me interesaba como el espectáculo, ¿cierto? Como también hacer escenografía. ¿Y por qué no estudiaste esto? ¿Estaba cerrado diseño teatral en la Chile en esa época? No quedé. No quedé. Era el único que... ¿Necesitabais más puntaje para teatral que para arte en la Católica? Sí, porque la Católica te daba mayor ponderación por las notas del colegio. Entonces yo tenía súper buenas notas del colegio, pero una prueba horrible. Así, pésima prueba. Entonces entré a la Católica porque tenía súper buen promedio de colegio. ¿Y por qué no entraste a la Chile? ¿Y por qué no entraste a la Chile? Porque tampoco quedé. Yo solamente porque quedé. La Chile ponderaba más arriba en esa época. La Chile ponderaba, daba menos puntaje por notas. Era más, pero el puntaje de la prueba era más importante que las notas del colegio. Es una cosa de matemáticas, ¿no? Ya, obvio, sí, de porcentaje. Claro, de porcentaje. Entonces, a la única carrera que quedé fue arte en la Católica. Entonces, bueno, y ahí de hecho, yo entré a la Católica a estudiar arte, iba a estudiar 6 meses nomás, y de ahí me iba a cambiar, a estudiar diseño teatral. Y después dije, bueno, ahí me di cuenta que era mejor, como que la enseñanza de arte era mucho más amplia, era más abierta, que los que estaban ahí al lado mío estudiando diseño y arquitectura, que finalmente los más... Era eso, ¿no? Lo contador, claro. Los más inquietos se metían a arte por eso mismo, porque por un poco cansados de la visión cuadrada que tenían sus carreras. Era como diseño o diseño, no podíais ser artístico, o sea, era todo a un punto de vista funcional. Y así también la arquitectura. Entonces, en cambio en arte uno puede trabajar más abiertamente, o sea, puede hacer diseñar un auto que no funciona, ¿cierto? Cuando en diseño eso no se puede, ¿no? ¿Cierto? Reprobado. Claro, eso está malo.
Oye, pero entonces esa cosa de la puesta en escena, por eso te han interesado las bandas y por eso la música, y por eso también termináis haciendo tambores o así, ayudáis a los Pánicos a hacer su carátula de disco, o hay hecho Claro, instrumentos musicales con neones, viene de ahí. claro, viene de ahí, digamos que viene como como de la, de la, de las raíces mismas de ser artista, ¿cierto? Como que yo entré a ser artista a través de la música y también de la actitud como de hacer arte con nada, ¿cierto? O sea, no sé, hacer música así como pegándole a una madera, ¿me entendí? O sea, Sí, como claro. ser súper, súper, súper básico en los materiales. Y entonces, por eso por eso después cuando ya tenía una colección más o menos importante de música y me di cuenta que nadie nunca había editado esas cosas. Entonces ahí fue como cuando yo empecé mi propio, en el fondo lo que ocurrió es que yo cumplí mi sueño de tener los discos que siempre quise tener, ¿cierto? Claro, pero no en cassette pirateado y copiado, sino editado Claro, por un sello de vinilo. claro, el original que yo pensé que iba a encontrar algún día y que nunca, y que en realidad no lo encontré porque no existía. Tuve que inventar mi propio original. Claro, tuvimos que hacerlo. Edité el eslabón perdido para poder Tal, encontrarlo. tal cual, sí. No, pero es eso, y también ver cómo a la generación nuestra, por ejemplo, es como entender que ese grupo de artistas músicos de los años 80, yo creo que es una influencia mucho más fuerte que lo que fue los artistas visuales de los años 80, porque hay una, hay una, hay una actitud y el hecho de la relación con las letras, como de leer poesía. Mm. Yo creo que eso ha sido mucho más em, fructífero que, que haber estudiado, no sé, lo que hizo Eugenio con Ronald Kay. O sea, uno lo entiende, lo respeta, pero yo me siento mucho más cercano del arte de los prisioneros que del arte de Gonzalo Díaz, o no sé, o de algún, digámoslo, por ser totalmente claro en la relación. A mí me influenció mucho más las letras de los electrodomésticos que las pinturas de Arturo Duclos, ¿cierto? Obvio. Entonces, yo creo que eso ahí está mi interés por rescatar esa cultura que nunca, yo creo que no se le ha dado o no se le dio o no ha tocado, que hacer el link con la escena artística. Oye, Iván, muchas gracias. Ha sido súper entretenido hablar contigo un rato así.